Crear o morir, ese es el título del nuevo libro del destacado periodista Andrés Oppenheimer, quien nos acompaña aquí en el estudio de CNN Chile. Andrés, muchas gracias por venir aquí. Gracias por invitarme. Se habla en el libro de la importancia de los emprendedores, de los innovadores, de las historias de esos emprendedores. ¿Por qué son tan importantes en especial para Sudamérica? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la era de la economía del conocimiento, la era donde el trabajo mental va a valer cada vez más y el trabajo manual va a valer cada vez menos. Entonces lo que hice es, fui a Silicon Valley y empecé a preguntar qué es lo que hacen las sociedades innovadoras, por qué algunas sociedades son más innovadoras que otras y por qué algunos países y algunas ciudades producen un Steve Jobs y otros no. Y después, en lugar de concentrarme en los techies, en los grandes genios de la computación, empecé a mirar innovadores de todos los órdenes. Entonces, cada capítulo trato de otro gran innovador. Un capítulo se lo dedico a Gastón Acurio, el hombre que revolucionó la cocina peruana, un chef. El otro a Pep Guardiola, el hombre técnico que llevó al Barça a su mejor época. Otro a una entrevista larga con Sir Richard Branson que hice para CNN, el creador de Virgin Records, que ahora está haciendo turismo galáctico. Repetis también. Repetis, el hombre que está revolucionando las impresoras 3D. O sea, estoy analizando capítulo tras capítulo a grandes innovadores. Incluso tengo un chileno, Alfredo Solesi. Pero más allá de algunos casos específicos en Latinoamérica, en general en América Latina hay un déficit de grandes innovadores, de personas que realmente cambien la situación con una buena idea. Precisamente, porque estamos creando, tenemos muchísimos futbolistas, tenemos muchísimos poetas, muchísimos actores, muchísimos directores de cine, pero en lo que hace a la innovación que realmente revoluciona el mundo, lamentablemente no tenemos un Steve Jobs, no tenemos un Bill Gates. Y al final del libro saco algunas conclusiones, a ver qué aprendí en estos últimos 5 años de entrevistar a todos estos grandes innovadores mundiales y de ir a Silicon Valley, y a China, y a India, y a los principales lugares gestores de innovación, y saco algunas conclusiones. Una de ellas es que en América Latina, y creo que Chile no creo que sea la excepción, nos falta mucho más tolerancia social con el fracaso individual. Porque fíjate el caso de Steve Jobs. Steve Jobs empieza Apple cuando tiene 20 años, a los 30 lo echan, sale en todas las portadas de las revistas, echado porque se peleó con sus socios, despedido. Bueno, en nuestras culturas, si cualquiera de nosotros sale en las portadas de las principales revistas como despedido, echado, la reacción social es, se acabó, fue, se quemó. En la cultura de Silicon Valley, que están acostumbrados a los fracasos y que saben que el fracaso es un paso más en una serie de etapas que llegan al éxito, Steve Jobs salió a recaudar dinero al día siguiente para su próximo proyecto y no tuvo ningún problema. Todo el mundo apostó en él. Andrés, ¿son innovadores los empresarios en América Latina y específicamente en Chile? Bueno, ese precisamente es un problema producto del que estamos hablando. El temor a fracasar, el hecho que haya que crucifiquemos a los que fracasan y todo el concepto que tenemos del fracaso inhibe a los empresarios a tratar de emprender y a tratar de innovar. Cuando todos los grandes inventos de la historia, en el libro cuento, por ejemplo, que el Thomas Alva Edison, 1000 intentos antes de descubrir la lamparita eléctrica. Los hermanos Wright, los que hicieron los pioneros de la aviación tripulada, se estrellaron 156 veces, hicieron vuelos de gallina, subieron 3 metros y... Pero el más divertido es el Ford T. Henry Ford, el creador del automóvil producido en serie. ¿Por qué llamó a su auto el Ford T? Porque empezó por el A, el B, el C, el D y 19 intentos fallidos antes de llegar al T. Entonces nosotros inhibimos al empresario que empieza con el Ford A y al B, cuando fracasa por segunda vez, ya lo crucificamos y dijimos... Ya no le prestamos plata además. Andrés, en su libro, entre otras cifras que llaman la atención, habla de la poca inversión en desarrollo de ciencia y tecnología. 2,4% concentra toda América Latina, mientras solo Canadá y Estados Unidos concentran el 37,5% a nivel mundial. Habla de poca inversión en eso, poca innovación, pocas patentes, pocos productos nuevos como parte del diagnóstico de nuestro continente, y luego plantea 5 soluciones. Me gustaría que nos dijera, para ir también a otros temas, ¿cuál de las soluciones le parece la más urgente para América Latina? Yo creo que las más urgentes son las que tienen que ver con todo lo que hace al fenómeno de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Yo creo que algunos gobiernos, como el de Chile, están haciendo las cosas bien. Startup Chile es una buena idea. La Fundación Chile les ha funcionado bien. O sea,
algunas de las cosas que hacen los gobiernos funcionan, la mayoría no. Por ejemplo, lo que está haciendo Argentina, que es crear un palacio, llamarlo Tecnópolis, y va la presidenta todos los días, la inaugura 5 veces. Esos son proyectos inmobiliarios. O sea, la innovación la hace la gente, no la hacen los edificios. Entonces hay un poco un concepto erróneo en muchas partes de América Latina, que creando una ciudad, un polo tecnológico, llamándolo lo que quieras, vas a crear un Silicon Valley. Eso es un disparate absoluto, no funciona en ningún lado. Pero contestando tu pregunta, yo creo que lo que falta son los factores culturales que se pueden cambiar. Crear una cultura de veneración a los innovadores. Nosotros veneramos a los futbolistas, a los cantantes de rock, a los actores de teleteatro, pero no ponemos a los grandes innovadores en las primeras planas de nuestros periódicos. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Entonces estamos reduciendo el número de jóvenes que quieren ser como ellos, entonces estamos produciendo menos. ¿Por qué tenemos buenos futbolistas? Porque millones de jóvenes en América Latina quieren jugar al fútbol y ser el próximo Alexis Sánchez. Pero necesitamos que millones de ellos quieran ser el próximo gran científico chileno. Entonces tenemos que glorificarlos, tenemos que venerarlos, y ahí, en los medios, en los sectores empresariales, tenemos que hacer mucho más de lo que estamos haciendo. ¿No es un factor fundamental en esto también la desigualdad y la falta de acceso a educación de calidad? Porque efectivamente un Alexis Sánchez, para poner ese ejemplo, si es talentoso en el fútbol, va a poder tener la mejor formación y llegar a ser un futbolista de éxito. Pero un Alexis Sánchez que nazca en ese mismo segmento social bajo y que tenga muchas habilidades para la ciencia, por ejemplo, para la literatura, lo más probable es que nunca pueda desarrollar su potencial. ¿Qué rol juega la educación y la desigualdad? Por supuesto que juega un rol muy grande y que hay que globalizar la educación, aparte de mejorar su nivel de calidad. Porque en el libro doy casos muy, muy claros. Por ejemplo, tú hablas de fútbol, hablamos de Alexis Sánchez, pero yo digo en el libro, necesitamos un Alexis Sánchez, necesitamos un Messi de la tecnología, un Neymar de la ciencia. Pero ¿qué pasa? Cuando uno de los nuestros va a jugar al Barça, todos decimos, qué bueno, un chileno se fue a Europa, estamos todos orgullosos. Pero cuando un profesor de la Universidad de Chile se va a Harvard, decimos, horror, fuga de cerebros. Entonces, ¿en qué quedamos? No, los dos es lo mismo. Estamos en una época en que antes se pensaba en la fuga de cerebros, hoy se piensa en la circulación de cerebros. Y así como un jugador, un Alexis Sánchez, se va a jugar a Europa, mejora su nivel porque está jugando en las mejores ligas, eso lo obliga a esforzarse, a aprender más y a jugar mejor, y después a los 3 años vuelve a jugar con la selección chilena. Ese profesor chileno que se fue a enseñar a Harvard tiene que ser atraído para volver cada 3 años a jugar en la selección nacional de ciencia de Chile o participar en un proyecto nacional o privado. O sea, lo que antes se llamaba la fuga de cerebros, hoy día se ha convertido en la circulación de cerebros, pero no lo estamos haciendo. La mayoría de los países latinoamericanos celebramos que un jugador de fútbol se vaya a jugar a Europa, pero nos horrorizamos cuando un profesor universitario se va a enseñar a Boston. Andrés, hablando de actualidad, hay una columna bastante crítica del Financial Times que habla de la nueva mediocridad y que pone a Chile como un ejemplo de esa nueva mediocridad. ¿Es justo decir eso? ¿Chile se está conformando con un desarrollo mediocre? No creo. Yo, la verdad que llegué hoy a Chile, creo que salió hoy. No lo he leído, recién vi el titular. No creo que es obvio que hay un frenazo. O sea, las estadísticas lo muestran. Ahora, si ese frenazo es para mejorar la inequidad, esa es la pregunta del $1.000.000. Te voy a poder contestar mejor en unos días cuando pueda hablar con más gente y hacerme una mejor idea. ¿Pero ese frenazo es un frenazo que se ve de iguales dimensiones en toda América Latina o especialmente Chile lo está haciendo especialmente mal en la economía este año? Yo escribí una columna en el Miami Herald ayer, que salió ayer, donde divido los países de América Latina en tres grupos. Medio en chiste, pero medio en serio. El primer grupo es el grupo de los países serios, en el que incluyo a Chile. O sea, México, Colombia, Perú, Chile. Son los países serios. A unos les irá mejor, a otros les irá peor, unos más beneficiados por las materias primas, otros menos. Pero son países que nadie tacha de no serios. Después tienes el segundo grupo, que son los irresponsables con suerte. Bolivia y Ecuador, que les está yendo bien, están creciendo el 5%, pero son países que están siguiendo el mismo camino que Argentina y Venezuela, se han beneficiado de enormes aumentos de las materias primas, pero empezaron 6-7 años después. Entonces, están ahora, Bolivia está hoy donde Argentina estaba hace 3 años. Y me temo, espero que no, pero me temo que va a terminar igual. Y el tercer grupo es el de los países irresponsables a los que se le acabó la suerte, como Argentina y Venezuela, que les fue muy bien cuando las materias primas estaban altísimas, regalaron dinero a izquierda, de izquierda a derecha a todos lados, y hoy día, como era totalmente previsible, están en bancarrota.
Pero volviendo a tu pregunta, yo no conozco mucha gente que no ponga a Chile en el primer grupo. ¿Pone en riesgo esa opinión sobre Chile o no las reformas estructurales que está emprendiendo el gobierno de Michelle Bachelet y específicamente una de ellas, el cambio de la Constitución? Mira, eso va a depender cómo lo hacen, como todo. Y además, francamente, como te digo, llegué hoy, en mis viajes anteriores y por lo que hablo con la gente, nadie me supo decir muy bien qué es lo que quieren cambiar de la Constitución. Espero averiguarlo en entrevistas que tengo planeadas para mañana. Pero la verdad que no sé bien qué quieren hacer con la Constitución. Usted dice que todo depende entonces también de cómo lo hacen, cómo hacen esos cambios. Hacer un cambio en la Constitución, o más bien una nueva Constitución, que es lo que plantea el gobierno, a través de una asamblea constituyente, ¿puede ser un riesgo? De nuevo, depende para qué. Si quieren refundar el país como hicieron en Bolivia, creo que va a ser un desastre. Si quieren mejorar un sistema que les ha funcionado muy bien, puede ser muy bueno. Pero repito, acabo de llegar, mañana voy a entrevistar a algunos altos funcionarios de gobierno y quizás te pueda dar una respuesta más convincente. Usted ponía a Bolivia en el grupo de los irresponsables con suerte. ¿Evo Morales ha sido solo eso? ¿Ha tenido solo suerte? Porque uno ve cifras objetivas y es el primer presidente boliviano que logra estabilizar al país, tiene buenas cifras de crecimiento económico, incluso en Santa Cruz, donde tiene una gran oposición, ganó las últimas elecciones. ¿Hay algo más que suerte en el éxito de Evo Morales? Yo creo que sí. Si tú hablas como yo hablé hace 2 semanas, se hizo un programa en CNN sobre las elecciones en Bolivia, hablé con Samuel Doria Medina, el principal contendiente, y me pintaba un proceso totalmente desbalanceado, un proceso totalmente maniatado, un proceso totalmente injusto, que en cualquiera de nuestros países sería calificado de muy poco limpio, donde el presidente tuvo como 4 años de acceso casi limitado a la televisión y los opositores tuvieron, no me acuerdo, está en el artículo, 30 días. Donde hay intimidación, donde hay gobernadores presos, donde hay políticos exiliados, donde hay una gran dosis de presión política. Lamentablemente, en nuestra América Latina, últimamente estamos prestando demasiada atención a las elecciones y demasiado poca atención a los procesos electorales. Entonces nos encontramos con fenómenos donde, o casualidad, gana un presidente, pero bueno, ¿cómo ganó? ¿Y no le reconoce un mérito a Evo Morales en haber sido, al parecer, el primer presidente boliviano en mucho tiempo, en lograr una cierta legitimidad social y darle una estabilidad al país que Bolivia no ha conocido? Puedes decir no es lo mismo, porque en Bolivia hay ciertos espacios para la oposición. Pero yo creo que en lugar de darle crédito por el autoritarismo, creo que habría que criticarlo por el autoritarismo, la falta de tolerancia, el exilio de los políticos que están en contra de su gobierno, el aprisionamiento de otros y su apoyo a cuánta dictadura sanguinaria haya en el mundo. Creo que a nosotros los periodistas tendríamos que ser los primeros en solidarizarnos con nuestros colegas en Bolivia, en Venezuela y en otros países donde no podrían tener una conversación como la que tenemos ahora. Señor Oppenheimer, también volviendo al tema de Chile, usted hablaba en su libro, Jackson Pagando el Tiempo, Innovar o Morir. ¿Cómo define usted a un empresario? ¿Qué es lo que define a un empresario y lo diferencia de alguien que es solo un rentista? Bueno, yo empezaría con las primeras 3 letras de la palabra. Un empresario es alguien que emprende, alguien que hace, alguien que crea. Y en esta época en que estamos viviendo ahora, en que, bueno, como hablábamos hace un momento, estamos viendo una economía en que una empresa... Mira, Kodak se fue a la quiebra, tenía 140.000 empleados y por no innovar se fueron a la quiebra. Mientras que Instagram, una empresita de 13 empleados, 13, que se metió antes en la fotografía digital, fue vendida en $1.000 millones. Y en ese sentido se lo pregunto porque estuvo en discusión en el minuto en que postulaba la presidencia. Para usted, Sebastián Piñera, ¿es un empresario o es más bien un rentista? La verdad que no me puse a estudiar su historia económica. O sea, lo seguí como presidente. Antes era un empresario más para mí. Pero la verdad que no lo miré con una lupa a ver qué. Pero, no sé, LAN Chile es una empresa... Yo no sé si la hizo él o la hizo otro. Pero la verdad que funcionaba muy bien. O sea, yo viajo mucho... Y ahora, si el mérito es del otro, no sé, ustedes saben eso mejor. No la creo Sebastián Piñera, pero sí la desarrolló, después de Okay. comprarla. Andrea Oppenheimer, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, el libro ya está en venta en todas las librerías en Chile, se llama Crear o Morir. Muchas gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos con más en Resumen Ejecutivo. Vamos a estar hablando con el presidente de la Asociación de Bancos. Jorge Aguad nos acompaña al regreso.